todas las funciones que me gustaría por el Zoom. Entonces estaba verificando por el tema del computador y tampoco podía incluso abrir el PDF. Entonces, bienvenidos a la clase de psicolingüística. Vamos a comenzar hoy principalmente analizando ciertos, como cierta estructura que le vamos a dar al curso entre lo que se puede, principalmente por la cantidad de sesiones, lo que yo les había comentado, que es lo mismo que va a aplicarse para psicolingüística. La idea es que lo que corresponde a las evaluaciones sean abiertas. ¿A qué me refiero con eso? Que yo les puedo subir la evaluación con tiempo y la persona que quiere me la envía y yo le voy guardando la nota. ¿Qué significa eso? Que cuando todo el resto de sus compañeros después de la paralización vuelvan a clase y rindan las evaluaciones, ahí cuando se ponga, por ejemplo, la primera nota integral, en el caso de ustedes, de las personas que quieran rendir la primera prueba integral, ya tendrán esa nota, entonces simplemente yo la anexo. Ahora, pero la prueba va a estar disponible en línea, porque principalmente en el caso, por ejemplo, de psicolingüística, es una prueba más bien reflexiva. Entonces, acá lo importante es cómo van a argumentar las ideas. Y lo mismo, por ejemplo, se puede aplicar para morfosintaxis, porque son muchas oraciones las que se pueden analizar, entonces puedo subir muchos formatos de prueba dirigidas a ciertas personas o a ciertos estudiantes. Entonces cada estudiante tendría que buscar su nombre y a la vez realizar los ejercicios que se solicitan ahí, ¿ya? Entonces, en el transcurso, por lo menos de estos días, voy a subir las evaluaciones que corresponden a morfosintaxis. Ahora, en lo que hace referencia a psicolingüística, hay un aspecto que es clave, que no alcanzamos a ver en morfosintaxis, que corresponde a la aplicación de algunos instrumentos que están relacionados con esa línea. Pero perfectamente se pueden analizar desde acá, principalmente porque esos instrumentos van a aludir a cómo se evalúa el componente morfosintáctico. Y es una teoría que ya habíamos visto en el primer semestre del año pasado, cuando analizamos principalmente en lingüística a Chomsky. Entonces, perfectamente, cuando volvamos a retomar en psicolingüística Chomsky, podríamos analizar el instrumento que permite la evaluación morfosintáctica. Entonces, de acuerdo a eso, en la programación de lo que corresponde a esta asignatura, hoy día tendríamos que ver todo lo que hace referencia a la presentación del programa, a los conceptos fundamentales de psicolingüística, lo que alcancemos, y a la relación pensamiento y lenguaje. Mañana continuaríamos, y eso sí yo lo voy a dejar grabado, más que una clase sincrónica la vamos a realizar asincrónica, porque necesito ocupar directamente los 40 minutos de Zoom. Entonces, para tener todo el espacio que se requiere para la clase, va a ser una clase totalmente grabada para que ustedes tengan acceso, porque esta clase va a ser, la de mañana va a ser totalmente expositiva. Y también vamos a ver lo que son las raíces históricas y teóricas de la psicolingüística, sus etapas, el papel del lenguaje, la formación y funcionamiento de los procesos psicológicos desde distintas posturas teóricas. Y luego, ya después, vamos a continuar con todo lo que hace referencia a los modelos psicológicos. Eso ya la próxima semana. Vamos a conversar sobre los modelos cognitivos, la teoría computacional de la mente, la teoría conexionista, la teoría corpórea, la teoría neuropsicológica, los modelos piagetanos y los modelos sociogenéticos. Y luego, el 16 de julio, vamos a analizar lo que sería el proceso de comprensión y lenguaje. Específicamente nos vamos a centrar en la comprensión, cuáles son los modelos de procesamiento de la información, los niveles de procesamiento, tanto de la organización interna del sistema de procesamiento, el nivel de procesamiento en el que se descompone, por ejemplo, los procesos perceptivos, léxicos y sintácticos. Luego vamos a analizar lo que sería el funcionamiento del sistema integrado de procesos, y el 22 estaría como agendada, dependiendo cuál sea el transcurso de lo que se va a ocurrir estas semanas, la primera por nota integral, que sería una prueba objetiva y de desarrollo. Acá principalmente el foco es que van a tener que ustedes responder, pero de manera más reflexiva. Entonces, por lo mismo, no hay un tiempo y esta prueba puede estar en línea mucho tiempo. Y el 23, lo que es comprensión de texto directamente,
después el 29 entraríamos ya a lo que es producción, y vendría la segunda evaluación que correspondería a un ensayo, principalmente sobre comprensión y producción. Ahora, esto se va a ir adaptando en función de cómo se vaya organizando y las decisiones que se vayan tomando en estas semanas. Esto es lo que estaba calendarizado al inicio del año, entonces por lo mismo es lo que se tiene que declarar, pero puede sufrir modificaciones de acuerdo a lo que las autoridades determinen en el transcurso de estas semanas, en acuerdo también con los distintos centros de alumnos de cada carrera. Y el 5 de agosto hablaríamos sobre lo que es el modelo cognitivista de la adquisición del lenguaje, en los modelos sociogenéticos, porque claro, vamos a entrar directamente a lo que correspondería a las etapas de adquisición del lenguaje, a cómo se realizan principalmente las precondiciones que son más de tipo biológicas y sociales. Entonces por lo mismo de ahí vamos a entrar a las teorías de adquisición del lenguaje, que las vamos a retomar, y luego vamos a ver las teorías cognitivas principalmente y los modelos sociogenéticos, y todo lo que correspondería a la adquisición del lenguaje, pero desde lo que sería la etapa prelingüística y la etapa lingüística. Y vamos a finalizar con la adquisición cognitiva lingüística, que sería el desarrollo de las representaciones, las modalidades de pensamiento y las formas discursivas. Y luego vendría lo que sería la tercera evaluación, y finalizamos, ¿ya? Ahora, vuelvo a insistir, esto está adaptado a lo que se pensaba en el inicio del semestre que iba a ser este curso por medio de la modalidad virtual, pero por lo que se ha visto ha tenido que sufrir, o bien ha sufrido modificaciones, solamente que hay que presentar lo que estaba declarado, pero esto se puede ir adaptando en función de las decisiones que tomen las autoridades. Entonces, es importante que sepan ustedes que vamos a tratar de cumplir con la mayoría de los contenidos que están enunciados acá, quizás no con la profundidad que correspondería porque tenemos menos tiempo, pero sí de ver todo lo que corresponde o todo lo que está declarado en esta programación. Profe, ¿Sí? profe, yo tengo entendido que el semestre ya se alargó hasta el 21 de agosto, así más que confirmado, hasta el 21 de agosto, este primer semestre. Bueno, ahora como Facultad de Salud se está pidiendo una extensión extra para los ramos que quizás se pasaron más rápido. En el caso de que el semestre ya se alargó hasta el 21 de agosto, porque tengo entendido que ya está confirmado que el 21 de agosto termina. ¿Y ahí alargaríamos quizás más las clases o que terminaríamos de igual forma en esa fecha? No se sabe, no se sabe, porque por eso mismo es como una nebulosa, entonces, porque uno puede decir ya el 21, pero si siguen paralizados, ¿va a terminar el semestre el 21? Es como la pregunta para No. ti. Ya. Entonces, Profe, si están paralizados no se pueden tomar tampoco decisiones. profesora, Sí, dime. ¿sabe que no me están llegando su mensaje a aula? O sea, si no Tal vez les pase, llega, tal vez pase lo mismo con Morfo. es que por eso tienen que volver a enviarme el listado para incluirla en el aula virtual, porque si no les llega puede ser que todo les pase lo mismo que en Morfo, que no estén inscritos en el curso. Y eso principalmente se dio porque al inicio habían 2 secciones, pero después se decidió que fuera solamente una sección por cada curso. Entonces, de acuerdo a eso, los alumnos que estaban inscritos en la otra sección tendrían que pasar a psicolingüística con esta sección. Entonces necesito sí que, al igual que en morfosintaxis, me envíen sus datos para yo poder incluirlos en el aula virtual y poder matricularlos de manera manual, porque en el aula Ya, virtual no aparece, ¿ya? ya, gracias, profe. Otra Profe, ¿era duda, el nombre completo? el ¿El nombre correo y qué completo más? y el root, Ah, ya. ¿ya? Gracias. De Otra nada. duda, Gracias. consulta que tengan. No. Entonces lo que preguntaba su compañera y decía del cierre del semestre, es bastante complejo tomar decisiones porque ya estamos empezando julio y todavía están paralizados, entonces tampoco se puede planificar, si, por ejemplo, ya si el semestre termina el 21 de agosto, pero todavía siguen paralizados 2 semanas más.
no va a poder cerrar el 21, pero si piden una extensión se va a ir extendiendo, pero van a seguir paralizados, entonces tampoco se va a poder cumplir con los tiempos, entonces por lo mismo es como una nebulosa tratar de planificar hasta el momento lo que va a ser el cierre del semestre. No sé si ahí me entienden, o sea, si ustedes quieren que los profesores les den respuesta, es bastante difícil, porque tampoco podemos darles respuesta si no podemos evaluar, si no podemos poner fecha, o no podemos tener un registro con todos los estudiantes. No sé si ahí entienden la problemática que está a la que me refiero. Sí, profe, sí se entiende. Claro, entonces por eso, no puedo darle como respuestas certeras, porque tampoco yo las tengo muy claras en este momento, ¿ya? Por eso hay que tratar de ir avanzando y que los videos queden registrados y de tener como la información, o por lo menos lo que para ustedes puede ser más relevante, y después cuando ya pongan todos sus compañeros y se conecten a clase, ahí toman ya quizás decisiones de cierre. Pero sí plantearles la alternativa que pueden ser evaluados, estoy buscando acá el PPT, que pueden ser directamente evaluados para que no vayan acumulando evaluaciones, que no sé si les parece esa idea. A ver, aquí quiero, que tengo, lo que mencionaba, que tengo un problema, no sé por qué, tengo el problema con el... aquí. Ya, entonces voy a cerrar acá y voy a abrir el PPT. Espera. Aquí. Ahí sí. Entonces, hoy día vamos a comenzar con lo que correspondería a la conceptualización de la psicolingüística. Consulto, ¿te habían escuchado sobre psicolingüística? Yo no. ¿No? ¿Alguien se imagina como qué es lo que vamos a hablar en este curso? ¿Tiene como una idea, alguna noción? Como, no sé si estará bien dicho como lo cognitivo, pero quizás como lo que esté en la mente, no sé. Sí, sí, sí. De cierta forma lo que vamos a hablar es del lenguaje, pero cómo se ejecuta a nivel mental. Entonces nos vamos a concentrar muchísimo en lo que ocurre en la mente y en las repercusiones que tiene el estudio de la mente cuando lo llevamos al ámbito del lenguaje. Pero no es neuro, sino que es psicolingüístico. Entonces, de acuerdo a eso, hoy día vamos a realizar una breve conceptualización de la psicolingüística y una entrada a lo que sería la relación pensamiento y lenguaje. Entonces, lo primero que necesito es que para la próxima semana, para los que ya la han visto, fantástico, para los que no, traten de verla, y o los que ya la vieron, retomarla, porque es importante, porque muchos de los ejemplos que vamos a ir trabajando en clase, para poder conceptualizarlo mejor, lo vamos a tomar de la película Inteligencia Artificial. Entonces, si pueden verla, sería maravilloso. ¿Aquí alguien la ha visto? La película Inteligencia Artificial. No, yo no, al menos. No, yo por lo menos no. ¿No? Tienen que verla, tienen que verla. Pero de verdad, de los 15 nadie la vio, o sea, de los 14 ninguno la vio, No, profe. ¿no? Ya. Entonces busquen en internet, es una película que es fácil de descargar. De hecho, por ejemplo, por el cable, muchas veces la dan, la repiten constantemente. Pero por internet es una película que es de fácil acceso para poder verla, ¿ya? Entonces, de aquí a la próxima semana, al próximo miércoles, sería muy bueno que ya la hubieran visto, porque así mucho para poder entender algunas ideas de lo que yo les voy a ir comentando, las películas les va a servir muchísimo. Entonces, acuérdense, próxima semana, ver la película Inteligencia Artificial. Ahora, ¿qué se entiende por psicolingüística? Lo primero por lo que tenemos que partir es que la psicolingüística es una disciplina que surge de la vinculación de dos disciplinas. Entonces tenemos por un lado la psicología y por otro lado la lingüística. Entonces aquí vamos a tener que es y aquí estaría la vinculación. Por un lado la lingüística, por otro la psicología.
Y a la vez podemos decir que la psicolingüística es una ciencia interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que la psicolingüística tiene vinculaciones con la sociolingüística, con la neurolingüística, con la psicología evolutiva o lo que es la psicolingüística evolutiva, con la antropología, con la lingüística aplicada, y de ahí que se habla de una psicolingüística aplicada o psicolingüística experimental, porque ¿qué es lo que hace la psicolingüística? Al explicar lo que ocurre en la mente del individuo, al comprender o producir el lenguaje, está principalmente relacionándose también, o bien para lograr su explicación, va a necesitar o va a recurrir a otras disciplinas. Por eso se dice que la psicolingüística es un enfoque muy global de lo que es la lingüística, porque además recurre a lo que es la psicología. Entonces, ¿cómo se va a definir principalmente la psicolingüística? La psicolingüística se va a definir como aquella disciplina que se va a centrar en el estudio de la adquisición, de la comprensión, de la producción y de la pérdida del lenguaje. Entonces, por eso es tan amplia la mirada que va a tener la psicolingüística. Y dentro de lo que es la psicolingüística, por un lado, y aquí lo vamos a analizar como ciencia, porque cuando hablamos de disciplina, acuérdense que lo mismo que decir ciencia, es principalmente, en otras palabras, de la definición que yo ya les mencionaba, es una disciplina que trata de descubrir cómo se produce y se comprende el lenguaje por un lado, que ya se había dado esta definición, y cómo se adquiere y se pierde el lenguaje por otro. Porque cuando nosotros realizamos un proceso de comprensión, ¿qué es lo que, dónde se realiza en cierta forma la comprensión? En la mente del individuo. Cuando yo elaboro un mensaje, ¿dónde se elabora? Alguien me podría decir, claro, de acá sale, pero acá lo que salen son ondas acústicas. Pero ¿dónde se elabora el mensaje que se va a comunicar? El mensaje se elabora también en el plano mental. Cuando alguien adquiere el lenguaje, lo va adquiriendo también desde el ámbito mental. Entonces lo que tenemos que explicar desde esta asignatura o a lo que nos vamos a adentrar es a esas explicaciones de lo que realiza la mente al momento de procesar o el lenguaje. Y lo mismo porque se da la pérdida del lenguaje, que puede ser producto de una lesión, o bien también puede ser, por ejemplo, por la degeneración propia que corresponde del ámbito del evolutivo del ser humano, o por otro lado, también puede ser directamente causado por alguna enfermedad. Y también muestra, por tanto, interés en los procesos implicados en el uso del lenguaje. Entonces, acá también no solamente vamos a aludir a la explicación de la mente, sino que también a cómo los distintos componentes del lenguaje influyen en cada uno de estos aspectos. Entonces, además, es una ciencia experimental. Exige que sus análisis y conclusiones sean contrastadas sistemáticamente con los datos de la observación de la conducta real de los hablantes en situaciones diversas. Entonces, si bien se proponen teorías, se proponen sustentos teóricos, uno de los focos que va a tener la psicolingüística es directamente dar respuesta a fenómenos, pero por medio de la observación, por medio de lo que los sujetos dicen, de lo que los sujetos enuncian, de cómo los sujetos utilizan el lenguaje. Pero incluso cómo comprenden, cómo producen, o cómo pierden el lenguaje. Entonces, lo experimental viene que, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación se utilizan herramientas tecnológicas cuando se tiene que aludir a cómo el sujeto comprende. Entonces, por ejemplo, hay ciertos dispositivos que se conectan en la mente del individuo, que después vamos a ver algunos, que permiten analizar cómo el sujeto va comprendiendo. O, por ejemplo, si el sujeto está realizando o no una inferencia o tiene algún problema, algún desfase en la comprensión de lo que aparece en el texto. Y los objetivos de la psicolingüística se desprenden principalmente de la definición de qué se va a entender por psicolingüística.
y los objetivos son dos. Por un lado, el análisis de las actividades de producción y comprensión del lenguaje, y los estudios de los aspectos evolutivos y patológicos de la lengua. Porque, claro, en sí, lo que yo hago, por ejemplo, ahora yo estoy hablando. ¿Qué proceso están haciendo ustedes? Están comprendiendo lo que yo estoy diciendo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy produciendo un mensaje. Entonces, esa es la forma como nosotros tenemos para utilizar el lenguaje. Ahora, y dentro de esto, que uno dice, ya, comprender, producir, pero ¿qué es lo que está involucrado de por medio? Procesos mentales. Y cuando a la vez hablamos de los aspectos evolutivos, por ejemplo, los que estamos acá conectados, tenemos adquirido el lenguaje, es el lenguaje que nosotros utilizamos ahora, es producto de todo lo que hemos vivido en el pasado, y principalmente de las etapas iniciales, de la etapa prelingüística, de la etapa lingüística, de nuestros primeros años. Pero de aquí también podemos proyectar o podemos vislumbrar qué es lo que puede ocurrir quizás con algunos de nosotros a futuro cuando seamos adultos, o bien si es que, por ejemplo, ni Dios lo quiera, nos tenemos que enfrentar a una situación que podría ser, por ejemplo, un accidente o una enfermedad. Ahora, ¿cuáles son las relaciones entre la lingüística y la psicolingüística? Porque no es lo mismo hablar de lingüística pura a hablar de psicolingüística. Estamos hablando de dos líneas totalmente distintas. Entonces, ¿cuáles son las raíces que va a tener la psicolingüística? Primero, desde que proviene de la psicología y la lingüística. Entonces, de ahí que antiguamente, previo a lo que era la psicolingüística, se denominaba psicología del lenguaje. Entonces, los primeros estudios que hay sobre psicolingüística hablaban de la psicología del lenguaje. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la psicolingüística, no se debe entender como la suma de lingüística y la psicolingüística, o sea, como que yo vinculo dos disciplinas, entonces saco conceptos o tomo conceptos de la lingüística y tomo conceptos de la psicología y los vinculo. No, la psicolingüística por sí misma es una disciplina que crea sus propios conceptos a partir de la base de la lingüística y la psicología. Entonces, se basan y agrupan fundamentalmente por sus supuestos epistemológicos y el modo de abordar los problemas del lenguaje. Entonces, de acuerdo a esto, la psicolingüística cognitiva centra sus debates en torno a la conveniencia o no de una colaboración en el procesamiento lingüístico, la modularidad, el papel del conocimiento general en el procesamiento lingüístico y la adquisición del lenguaje y el papel que los aspectos no lingüísticos desempeñan en ella. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver principalmente? Por eso era la presentación del programa. Vamos a ir viendo desde modelos, por ejemplo, qué ocurre con la relación pensamiento y lenguaje, qué es primero el pensamiento o el lenguaje o el pensamiento. Después vamos a ingresar a cuáles son las teorías que principalmente explican lo que correspondería al procesamiento del lenguaje. De ahí vamos a ingresar a la explicación de la comprensión y de la producción del lenguaje para luego llegar a la adquisición del lenguaje. Entonces, todo un camino que vamos a desarrollar en el transcurso de estas semanas. Y continuando con esta idea y ya más especificándonos directamente a lo que van a ser las diferencias que se van a establecer entre la lingüística y la psicolingüística, lo primero que tenemos que enunciar que en el campo de la comprensión, la unidad mínima de la lingüística es el fonema. Entonces, cuando nosotros hablamos de la lingüística, en sí, antiguamente, porque hoy día un poco ha cambiado, cuando hablamos de la lingüística, se asumía que la unidad mínima para que un individuo pudiera comprender era que reconociera el fonema, el sonido. Pero en la psicolingüística se ha demostrado que la unidad mínima que percibe el cerebro humano es la sílaba. Y en el campo de la producción, el sujeto de estudio de la lingüística es el hablante nativo ideal. No sé si ustedes recuerdan, aquí en la lingüística está muy focalizado a una teoría,
porque en sí, acuérdense que la lingüística tiene distintos paradigmas y distintas líneas. Pero cuando hablamos del hablante nativo ideal, estamos hablando de este sujeto que formuló Chomsky, que era este sujeto que manejaba en cierta forma el sistema completo de una lengua, que es imposible, o sea, lo que hay son, y eso es lo que va a hacer la psicolingüística va a estudiar a un sujeto real, no a ese sujeto ideal que debiera manejar perfectamente la lengua, sino que la psicolingüística va a estudiar ese sujeto, un sujeto que, al igual que cualquiera de nosotros, posee una parte del sistema, posee una parte de ese diccionario mental, es un sujeto que tiene imprecisiones, por ejemplo, cuando usa el lenguaje, que en algunos momentos quizás puede tener problemas de comprensión o puede tener problemas de producción. Bueno, lo que afecta a ese sujeto real es lo que la psicolingüística quiere explicar. Y en cuanto al objeto de estudio, referido a los principios respecto al uso del lenguaje, la lingüística va a buscar las formas más elegantes, formales y abstractas, o sea, lo que va a hacer en cierta forma la lingüística va a tratar de teorizar con el mayor bagaje conceptual el fenómeno del uso del lenguaje. En cambio, la psicolingüística va a tratar de explicar el uso del lenguaje por medio de los principios operativos. Mientras mayor operatividad, quiere decir, mientras más sencillo, mientras más organizado, mientras más se pueda explicar un fenómeno de manera sencilla, mucho mejor va a ser para entender el funcionamiento de la disciplina. Y respecto al método, la lingüística usa la intuición, por ejemplo, lo que en este caso, y sobre todo la lingüística más antigua, la lingüística más estructuralista, porque acuérdense, o sea, y aquí vamos a tener que situar, la psicolingüística surge en 1953. Es la primera vez que se hace un congreso en el que participaron Seebeck y Osgood, y que lo que hicieron ellos principalmente son, como se les reconoce como los precursores de la lingüística, generaron un congreso en el que participaron diferentes exponentes, tanto desde la psicología, desde el mundo de la lingüística y desde el mundo de lo que se llamaba en ese tiempo las teorías de la información. Y el resultado de ese congreso fue una publicación que se realizó en 1954. Entonces, cuando se habla de una fecha de inicio de la psicolingüística, se dice que es en 1953 y la publicación es en 1954. Entonces, cuando se habla de la lingüística, se está hablando principalmente de la lingüística saussuriana o de la lingüística que era incipiente en ese tiempo, que correspondía a la lingüística chomskiana. Entonces, por lo mismo se dice que la lingüística usa la intuición, porque claro, muchos estructuralistas se sentaban y de acuerdo a lo que creían que era el funcionamiento del lenguaje, teorizaban. Y en cambio, la psicolingüística no admite tal principio, porque para teorizar, para llegar a un supuesto teórico, tiene que investigarse primero con los sujetos. Los sujetos son los que van a aportar en cierta forma la teoría, pero no puedo yo, desde lo que yo creo que es el funcionamiento del lenguaje, teorizar, sino que son los sujetos, a partir de la investigación que yo realice con ellos, es donde yo voy a lograr obtener nociones que después me van a permitir teorizar. Entonces, de aquí ya con esto tenemos una pequeña entrada a lo que es la psicolingüística. Después vamos a ir profundizando, pero lo primero es entender que la psicolingüística se va a encargar de estudiar la adquisición, comprensión, producción y pérdida del lenguaje, principalmente los procesos mentales que están involucrados. Ahora, en el caso de la disciplina de la configuración, es importante entender que la psicolingüística no es la unión de dos disciplinas, sino que es una nueva disciplina que se crea y que va a utilizar ciertos conceptos que son de la lingüística, ciertos conceptos de la psicología, pero en sí es una nueva disciplina, no solamente la suma de las dos disciplinas. Y un punto importante para ingresar a la psicolingüística es entender la relación pensamiento-lenguaje. Entonces, lo primero acá es formular que el hombre piensa y como ser pensante necesita expresar y comunicar a otros sus formas internas de conducta, emociones, pasiones, sentimientos, ideas.
cada vez que nosotros nos comunicamos, usamos el lenguaje como un instrumento para poder expresar lo que estamos pensando. El hombre piensa con ideas y es igualmente evidente que las ideas se representan lingüísticamente. Es decir, cada idea posee una palabra que la representa, que la refleja y que la simboliza. El hombre piensa con ideas y automáticamente las representa por medio de palabras. Entonces, cuando nosotros aludimos a esto, por ejemplo, uno puede tener una imagen, imaginémonos uno cuando tiene algún recuerdo que vivió en la niñez, tiene como una imagen mental, pero esa imagen mental, cuando yo se la tengo que contar al otro, no puedo proyectarle la imagen, porque el otro no va a ver la misma imagen. Entonces yo le tengo que contar con palabras lo que está en mi imagen. Por ejemplo, si uno tiene un recuerdo de una imagen de una casa antigua, al otro le va a señalar principalmente que, por ejemplo, tiene un recuerdo de una casa que era roja, que era antigua, que era colonial, que tenía pasillos, pero por mucho que yo le revele al otro con palabras, el otro lo más probable es que no se realice la misma imagen mental que yo tengo. Y eso es directamente también un pensamiento. Que sobre esta temática vamos a seguir principalmente, yo les voy a grabar mañana la clase y se las voy a subir al aula virtual. Entonces ahí yo voy a completar todo lo que corresponda a la relación pensamiento y lenguaje. Entonces, de acuerdo a esto, ya vamos a ir concluyendo porque estamos en el tiempo. Entonces, voy a pasar la lista así. Está Catherine, está Magdalena, o sea, Marcela Magdalena, está Samantha, está Denise, está Sandra Ogaz, Catherine Verdejo, Catherine Videla, Yerli, Constanza Portales, Montserrat Guerrero, Simona, Ignacia, Paloma y Yosel. Entonces, para hacer el registro de la asistencia de esta primera clase, si hay alguien que falta, no se olviden que no está incluido en el aula, no se olviden de mandarme sus datos para poder matricularlos de manera manual en el aula virtual y puedan recibir la información. Y recuerden que mañana la clase yo se las voy a grabar, se las voy a subir en el aula y ya el día miércoles vamos a comentar esa clase, que la idea es que ustedes la puedan ver, tomar apuntes, comentamos esa clase y a la vez vamos a introducir todo lo que empecemos a ver con ejemplos de la película Inteligencia Artificial. ¿Alguna duda, alguna consulta en este corto tiempo que nos queda? ¿Consultas, dudas que puedan tener? Yo no, profe. No, profe, consulta. Mañana entonces vamos a tener clases. No, la vamos a tener de tipo asincrónica. Asincrónica. Sí, porque